este Santo Domingo noveno después de Pentecostés, escuchamos el Evangelio en el cual los apóstoles, encontrándose en el mar de Galilea, en una barca azotada por una gran tempestad, ellos vieron aparecer el Señor caminando sobre las aguas. Lo mismo que en la lectura del apóstol, escuchábamos cómo el apóstol San Pablo nos reconvenía que vigilemos cómo construimos la edificación en el Señor, aquello que el Señor pone por obra para nosotros, con qué edificamos, porque dice, todo será probado en el final. Algunos construyen con oro, plata, joyas, otros con madera, con pasto, con lo que sea. Dice, pero vigilen con qué construyen, porque al final todo será probado. Aquel cuya construcción resista esa prueba, la prueba del fuego, dice, ese recibirá una recompensa. En cambio, aquel cuya obra no resista, se salvará como quien se salva de un incendio. Esta frase es muy importante para poder poner nuestro corazón a la luz de Dios y poder ser sinceros con nosotros mismos y también con Dios, para empezar, para ver con qué estamos construyendo este camino que llamamos vida cristiana, las tareas en las cuales que el Señor ha puesto en nuestro camino, los deberes y las distintas pruebas y desafíos que implican en esta vida. Tal vez a mí me parezca que mi vida no tiene nada extraordinario, sin embargo, desde el punto de vista de Dios, tiene una gran importancia. Si cualquiera, es como en un tejido, si cualquiera de los hilos que forman ese tejido es dispensable, bueno, entonces no hay tejido, no resiste nada. A uno le parece que la vida de uno tal vez no sea, especialmente llamativa. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, hemos de ver nuestra vida bajo la luz de Dios, como Dios nos muestra que hay cosas que tienen en el camino que Dios nos ha trazado una importancia fundamental. No es lo mismo hacerlas con Dios que sin Dios. Cada uno vigile el material con el que construye. Por una parte tenemos en el apóstol y en el Evangelio, ¿qué es lo que vemos? El Señor llama a Pedro, Pedro dice, si eres el Señor, si eres el mismo Jesús, manda que yo vaya sobre el agua. Aquí podemos decir, Pedro pide una prueba, porque no lograba entender que era el mismo Señor el que lo estaba llamando, le pide una prueba, hazme caminar sobre el agua. Y él, contra toda posibilidad humana, caminó sobre el agua, pero en un momento comenzó a hundirse. Y Jesús le reprocha, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, vamos a concentrarnos en esto que sucede también en nuestro camino de fe, porque Dios continuamente está enviando su providencia y su amor sobre nuestra vida, pero a veces nosotros no estamos convencidos que Dios nos está mandando algo. Nos parece que nos lo merecemos, o que tuvimos suerte, o alguna otra cosa, pero no vemos como un mensaje de Dios todas las bendiciones que Dios manda a nuestra vida. No le decimos, Dios me regaló esto, me puso esta tarea por delante, tengo este camino, Dios me está señalando algo. No, decimos, si eres tú, manda que camine sobre el agua. Entonces, sobre una gracia que recibimos, sobre un paso que tenemos que dar en nuestra vida, le pedimos a Dios que demuestre que realmente es Él, para que no nos equivoquemos supuestamente. Sin embargo, vemos que en los pocos pasos Pedro se hunde por falta de fe. Por lo tanto, la prueba que pidió Pedro fue vana. Pide a Dios que le muestre las cosas y cuando se las muestra duda. Qué prueba más grande que estaba caminando sobre el agua.
Y esto es algo que nosotros digamos así, seguimos en esto, somos discípulos de los errores de Pedro, como en este caso, cuando nos pedimos signos a Dios, Dios hace milagros más que patentes, como para que no quede ninguna duda, pero a los 2 minutos decimos, qué suerte, menos mal. Y como diciendo, no es algo que me esté poniendo a mí en una obligación de decir, bueno, tengo que responder a Dios, tengo que hacerme responsable frente a Él, que si Él me está concediendo me está dando todas estas gracias, todos estos bienes, me está dando todo esto hacia mí, tiene que ser para que yo haga algo con todo esto. Es como si llegara cada día a mi casa un paquete de ladrillo para construir, diciendo, bueno, esto tiene que ser para algo, se están amontando los paquetes de ladrillo, tiene que ser para algo. Y eso es algo que tenemos que volver. Las cosas que Dios nos da son para que edifiquemos en su nombre. Y eso, hay una parte que depende de Dios y hay una parte que depende de nosotros. Entonces, a veces sencillamente decimos, qué bueno, Dios me mandó esto, me mandó aquello, pero no hice nada con eso. ¿Qué hice con el tiempo? Aprendí, aproveché las oportunidades para aprender, puse por obra las cosas que aprendí, hice el bien a alguien. A veces quedamos en construir, digamos así, en no construir, y otras tantas veces lo hacemos en nuestro nombre. Queremos aplicar los mandamientos de Cristo, pero a los que nos caen bien, cuando nos parece, y queremos de alguna manera hacer, o basados en nosotros mismos, en un amor propio. Y es ahí cuando las cosas, cuando llega esa tentación, esa prueba, es donde las cosas será probada su consistencia. Y aún así el Señor nos dice, bueno, aquel que pierda su obra, que al final del camino haya construido vanamente, no haya construido siguiendo lo que Dios le estaba dando, sino a su manera, se perderá lo que hace. Pero aún así Dios quiere rescatarlo, quiere salvarlo. Por eso, en esto no tenemos excusas, no hay posibilidad de quedarnos de brazos cruzados frente a Dios, porque Él nos envía todos los días qué es lo que tenemos que hacer. Y si no lo sabemos, a veces tampoco nos queremos enterarnos demasiado. Por eso tenemos que ser sinceros frente a Dios, por eso tenemos que ser sinceros y pedir ayuda, ser humildes y suplicar que no solo que nos sea revelado, sino de que nuestro corazón de una buena vez se mueva a la práctica del bien, a hacer aquello en nombre de Dios que está puesto delante de mí como una tarea, por medio de la cual Dios también está queriendo coronar y premiar con abundancia, porque Dios es generoso. A diferencia de nosotros, Dios es generoso. Por eso, queridos hermanos, golpeemos el corazón para que despierte, expongamos nuestro ser delante de la luz de Dios para que Él, con su luz, con su fuerza, con su amor, nos despierte y nos ponga en la ejecución de aquello que Él nos pone por tarea. Que la Santísima Madre de Dios, aquella que construyó con fe y edificó con fidelidad, sea nuestra valedora y aquella que nos guíe hacia su Hijo. Amén.